Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir. No, por favor. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Nos puede explicar esta última medida que tiene que ver con el comercio? Bueno, en realidad no es únicamente sobre el comercio. Aplica a comercio, pero no es únicamente a comercio. Pero es básicamente lo siguiente. ¿Va a las pymes? No, ayuda a las pymes, Ok. ayuda a las empresas en Argentina. Pero básicamente la situación es la siguiente. Vos tenés los convenios colectivos. Los convenios colectivos son un lugar donde se encuentran los representantes de los trabajadores con los representantes de la patronal y acuerdan condiciones laborales. De eso se trata, las convenciones colectivas. A lo largo de los años, estas convenciones colectivas empezaron a meter como una suerte de peajes, otras contribuciones. Vos sabés que la ley de asociaciones de convenios colectivos permiten a los sindicatos cobrar algo que se llama el aporte solidario, pero a su vez los empresarios empezaron a decir, bueno, las empresas van a tener que aportar a la Cámara, que son los que están representando en la negociación colectiva. Y si te pones a pensar... ¿Qué cámara? No, la que corresponde al sector. Ok. Ojo, no todos lo hacen, ¿eh? No todos, algunos lo hacen. Pero si te pones a pensar, esto es muy loco en algún sentido, porque es casi como que el sector privado le impone un impuesto, le obliga a pagar a alguien usando el paraguas de las convenciones colectivas para decir, yo te voy a cobrar esto. Entonces, por ejemplo, en el convenio de comercio puntualmente, todos los comerciantes de Argentina tenían que hacer una contribución a un instituto que dependía de la Cámara Empresaria, ¿De la Cámara Argentina de Comercio? De la Cámara Argentina de Comercio, pero es obligatorio, Eduardo. Entonces, en algún sentido, vos le estás ¿Y ese peaje imponiendo... a quién se lo cobraban? ¿Al empleado? Claro, se lo cobraban al comerciante. Entonces, el comerciante, por cada empleado que tenía, era como un aporte patronal, mini aporte patronal. Pero yo creo que lo que te quiero enfatizar acá es que esto era yo no elijo que me represente tal persona y esa persona me está pidiendo que yo le haga una contribución que es obligatoria. Entonces, lo que este decreto hace dice, los convenios colectivos no pueden usarse como una herramienta para cobrarle coercitivamente, obligatoriamente, a un empresario una contribución para la Cámara Empresarial. ¿Okay? Repito, no todos lo hacen, pero sí hay muchos convenios que sí lo hacen y dentro de 90 días las empresas no van a estar obligadas. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Y te voy a decir, por ejemplo, en el caso de comercio, porque ¿quién lo paga todo eso? ¿Quién paga ese sobrecosto? ¿Quién paga ese peaje? Lo pagamos nosotros, ¿correcto? O sea, cuando vos vas a un negocio... te lo meten en el precio. Bueno, es que obviamente claro, porque es un costo más. Claro. Tanto hablamos del costo argentino. Claro, Entonces, nosotros lo estamos pagando, todos nosotros lo estamos pagando. Estamos pagando 6.000 millones de pesos por mes, solo en comercio. Pero después en otros sindicatos y en otros arreglos estaremos pagando también un exceso. Entonces le estamos devolviendo a los comerciantes y por consiguiente a los consumidores 6.000 millones de pesos por mes, 70.000 millones de pesos por año. Que bueno, me parece que por eso digo que es un decreto anticasta, ¿no? Porque es un sistema que usó estas herramientas. ¿Y quién sería la casta? ¿La Cámara Argentina de Bueno, de Comercio? es que acá, claro, digamos, las patronales con los sindicatos usaron el instrumento de la negociación colectiva para imponerle una Ahí carga se le va a enojar a mucho los Mario trabajadores Gridman. y a los trabajadores y a los Ahí se le va a enojar empresarios. mucho Mario Gridman, que es el presidente de Pero la CAC. nosotros, Eduardo, no hay que enojarse. No hay que enojarse. Nosotros dimos 90 días. Vos le cobrabas, el convenio te decía que vos le podías sacar a cada comerciante algo. Bueno, ahora tenés 90 días para convencer a ese comerciante que le vas a dar algo de valor, por el cual, porque si vos voluntariamente querés aportar, aportás. Y te digo, en la mayoría de las convenciones colectivas, si hay aportes, son voluntarios. Entonces, yo creo que más que enojarse, hay que repensar y decir qué es lo que estoy haciendo ya, qué le estoy ofreciendo yo a la persona o a la empresa que estoy representando. Y ofrecer un servicio que estén dispuestos a contribuir. Y eso me parece que también, si lo hacen, va a generar valor para el comerciante. Estoy leyendo justamente un comunicado de la CAC, que es la Cámara Argentina de Comercio, dice, puede afirmarse que los recursos del INACAP
no solo permiten una amplia y profesional actividad capacitatoria, sino que también resultan fundamentales para cientos de cámaras empresarias de toda la Argentina que de otro modo probablemente no podrían subsistir. Genial, genial. Si es tanto el valor que aportan, definitivamente las empresas van a querer seguir contribuyendo a la CAC y a CAM, etcétera. Digo, y repito, no es solo ellos, hay que yo, ADIMRA, por ejemplo, en metalúrgicos, también tiene contribuciones obligatorias forzosas. Entonces digo, si ellos están tan convencidos de que lo que ellos ofrecen está buenísimo, genial, no van a tener ningún problema, porque entonces los comerciantes van a decir, ¿sabes qué? Sigo aportando. Ahora, yo te digo lo siguiente, Eduardo, tengo ciertas dudas al respecto, porque vos sabés que nosotros en el ministerio, y ojalá que ellos puedan ofrecer un servicio que esté bueno, cero problema con eso, pero nosotros tenemos un sitio, vos sabés, en el ministerio que se llama Reportá tu burocracia, y bueno, te puedes imaginar la cantidad de comerciantes que nos han hablado de este tema, como diciendo, mira, estoy aportando y no estoy recibiendo. De mínima esto tiene que ayudar a una reflexión de decir, si yo te cobro, te tengo que dar algo a cambio, porque ahora no vas a tener el derecho vos de exigirle a esa persona que te pague. Sí. Lo vas a tener. Y lo mismo pasa con Sadaic, viste que estamos con una discusión. Sí, claro. Si me permitís. Eso es una caja eterna de hace añares. Bueno, entonces es increíble, ¿no? Porque eso viene del año 68. Claro, yo he hecho mucho énfasis que eso Pero muchos quisieron ir por esa caja y no pudieron. Muchos gobiernos. Bueno, eso es lo extraordinario de Javier, ¿no? Que cuando llega un presidente que no tiene ataduras, no tiene intereses, si vos te pones a pensar la cantidad de cosas, lo que hicimos con la Cámara Argentina de la Corrupción, que eliminamos un régimen que tenía... De la construcción. Dije de la... Corrupción. 80 años, ¿ok? Venía, nadie lo había tocado, todos fingían demencia. Cuando hablamos el otro día, sacamos la restricción de ganado en pie, prohibido exportar. Sí. Algunos pusieron el grito en el cielo. El grito en el cielo. Desde el año 73, Sadaic desde el año 68. Cuéntelo de Sadaic porque es impresionante. Pero Sadaic es muy sencillo. Cuando vos sos por ejemplo un cantante y haces una canción, vos cuando alguien reproduce esa canción tenés que cobrar un derecho, es una cosa totalmente obvia, sos dueño del derecho de propiedad de esa canción. Esa reproducción puede ser privada o puede ser pública. Si la representación es privada, vos típicamente pagás tu derecho, por ejemplo... No sé si alguno que acá nos está escuchando que usa Spotify, Spotify en cierto sentido le reconoce y le paga cada vez que se reproduce la canción de un cantante. Después tenés la reproducción pública. Entonces, como la reproducción pública, por ejemplo, que acá en tu programa vos pasaras alguna cortina musical o lo que fuera. Entonces, alguien tiene que hacer como un raconto de cuántas veces se pasó su tema y en función de eso se cobra y en función de eso se le paga al artista. Entonces, eso está fenómeno, es así en todo lugar del mundo y es parte esencial del derecho de propiedad de la creación artística. En el año 68, Onganía decidió que eso lo iba a hacer una única empresa, a la cual la licencia para cobrar esos derechos se los iba a dar el Estado. ¿Por qué lo hizo Onganía así? Lo hizo porque él quería tener el control de la cultura. Porque vos controlás la caja y entonces condicionás al artista. Yo hago una canción de rock de protesta, al gobierno no le gusta, entonces esta empresa, que en realidad su poder de cobrar se lo dio el Estado, dice, bueno, entonces, che, no sé si vas a cobrar, te tiro más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces nosotros lo que hemos dicho en este decreto es que ese monopolio no va más. O sea, no hay más monopolio. Quiere decir que si vos, por ejemplo, Sadaic ofrece un servicio que es malo, te cobra mucho, puede aparecer otra sociedad de gestión colectiva de derechos, se llama gestión colectiva de derechos, porque le está como protegiendo el derecho a muchos artistas. Bueno, y vos elegís, mirá, me parece que esta sociedad me protege mejor mis derechos, me cobra menos, la quiero usar, la puedo usar. Entonces, eso que estaba prohibido, porque había ese monopolio que había puesto Onganía, entonces hoy no está más ese monopolio. Ahora hay que ver, ¿no? Hay que ver si la gente busca otra cosa, si está contento con Sadaic, si propio, como hablábamos la CAC, por ahí Sadaic mismo dice, che, ahora que tengo un posible competencia, ¿sabes qué? Me pongo las pilas. Sadaic tiene 400.000 temas no clasificados, cobra los derechos pero no se los paga nadie, ¿ok? Me dicen que, no sé, que las canciones que tienen ñ o acento
SADAIC, el sistema informático no los toma, no sé si será esto cierto o no, pero entonces las canciones, no hagas una canción con ñ en el título porque no la vas a cobrar más. No la vas a cobrar nunca. Y lo otro que hacemos, que me parece que es una cosa, me parece muy obvia, es que vos como artista, si querés, podés gestionar tus propios derechos para toda tu producción o para parte de tu producción. Entonces una cosa que a mí me parece totalmente natural es que un conjunto de rock que va a hacer un espectáculo en un lugar pueda arreglar con el productor cuáles van a ser los términos de ese contrato. Y se acabó la historia ahí. No es que esa plata tiene que ir a SADAIC, SADAIC les cobra un peaje por gestionar lo que había arreglado con el productor, ¿se entiende? Entonces, a partir de ahora, si un conjunto quiere negociar individualmente, lo puede hacer y no necesita tener un intermediario que le coma 20, 30, 15% de sus ingresos. Y por ahí dice, eso lo hago yo por mi cuenta, no tengo ningún problema, es una discusión bilateral con los productores y lo que es la música en general, la que pasa en las radios, sí, contrato una sociedad de gestión colectiva, porque eso no voy a andar yo mirando cuántas veces Eduardo Feynman pasa mi tema, ¿se entiende? Entonces, lo que digo es, siempre Javier es lo mismo. El presidente Milei siempre va a hacer lo mismo. Él lo que te va a dar es más libertad. Nunca te va a decir, lo tenés que hacer así o lo tenés que hacer asá. Te va a decir, ¿sabes qué? Hoy te doy más opciones. Entonces yo le digo a los artistas, ¿están contentísimos con SADAIC? Sigan en SADAIC. Cero problema, buenísimo, aplaudo, ningún problema. ¿Alguien quiere competir la SADAIC? Buenísimo, porque esa competencia va a hacer que la propia SADAIC gestione más eficiente, con menores costos. Ahora, es muy impresionante, ¿no? Porque yo hago un cumpleaños en mi casa y por ahí me cae SADAIC. No, ya no más. No, pero eso ya lo resolvimos hace meses, ¿te acordás? ¿Eso ya está resuelto? Aclarémoslo porque es importante. Nosotros hace unos 4 o 5 meses cambiamos la reglamentación de la ley de... Esto es las fiestas de SADAIC de la casa de la gente, así que creo que a la gente le importa, ¿ok? Claro. ¿Qué pasaba? La reglamentación era del año 1930. Entonces la reglamentación decía que todo lo que era fuera del hogar era una reproducción pública. Porque una cosa es cuando vos compras un disco, lo tocas en tu casa, vos pagaste el derecho al comprar el disco. Estoy pensando en viejos tiempos, ¿correcto? Lo escuchás y ya está. Ahora, si vos agarrás ese disco y lo llevás a la plaza del pueblo y haces un espectáculo y cobras entradas para 3.000 personas, es una reproducción pública, ¿ok? Entonces, estás haciendo otro uso, no estás haciendo un uso privado, estás haciendo público. Entonces, lo que decía la ley hasta el cambio de Javier de hace 4 o 5 meses, el cambio del presidente Milei, es que todo lo que era fuera del hogar era público. ¿Por qué, Eduardo? Porque era una reglamentación del año 30. En el año 30 no teníamos parlantes, no teníamos... O sea, si en el año 30 era fuera del hogar y o era la vitrola del pueblo o una orquesta, era público seguro. Entonces, lo que nosotros hicimos hace 4 o 5 meses es que modernizamos el concepto de público y privado. ¿Y qué dijimos? Que público es cuando es para una pluralidad de personas con acceso abierto. Claro. Entonces, si vos haces una fiesta, es privado, no es de acceso público. Entonces, el pago de cuando vos contratás la música para usarla en tu casa, la podés usar en una fiesta, que es obvio. Porque si vos, Eduardo, ¿vos tenés chicos? De 3 años. Bueno, estás demasiado... Falta todo. Le haces un cumpleaños a tu hija, ¿ok? Le haces un cumpleaños a tu hija. Pasás música. Claro. No pagás. No viene SADAIC, porque es privado, ¿correcto? Sí. Entonces, está claro que una fiesta... privada es privada y entonces no corresponde porque vos ya pagaste los derechos para una reproducción privada. Entonces le decimos a la gente, si hacen fiestas privadas de casamiento, fiestas de 15, lo que fuera, no corresponde pagar. No corresponde. Pero antes iban. Sí, antes sí. Antes iban, pero te caías a pero esto lo cambió Javier. Te rompían la cabeza. Esto lo cambió Javier con un decreto que cambió, que hicimos con Mariano Cuño Libarona y todo su equipo. Cambiamos la reglamentación de la ley de propiedad intelectual. Esto debe haber sido se armó bastante de tole en ese momento. Me octubre y noviembre, pero nada, hoy la ley dice que eso no se... Ahora, si vos pasás música en un bar, eso sí es público, porque sí es de acceso abierto y eso tiene que ser, vos tenés que pagar un derecho de reproducción ahí. Ahora, perfectamente a partir del decreto de ayer, puede aparecer otra sociedad de gestión colectiva que, por ejemplo, represente artistas que hacen música funcional.
Y entonces van por los bares, etcétera, y dicen, mira, yo represento a estos artistas, vos querés pasar esta música, yo te voy a cobrar tanto. Bueno, eso puede ocurrir a partir de ahora de la desregulación. Willy, querido. Disculpame que me extendí un poco, por pero... favor, por favor. Sí, ministro, más que nada una aclaración. En las negociaciones paritarias también había otro peaje que era el famoso aporte solidario, es decir, trabajadores que en la paritaria daban aumentos de, pongámosle, 10, 15, 20%, sin estar afiliados al gremio, veían descontado de su salario, ponele 2%, por, si querés, la generosidad de haber negociado la paritaria en representación de ellos. ¿Eso queda borrado a partir de hoy? No, lamentablemente no. No, lamentablemente no. No, espera. ¿Cómo que no? Cuando yo digo la casta, ¿no? Entonces, la casta empresaria, la casta sindical. La casta empresaria había cobrado estos peajes. Que, te digo, son ilegales porque son como un impuesto que vos le pones. Lo que hablábamos al principio, eso queda derogado. El aporte solidario, lamentablemente, está en la ley de convenciones colectivas, artículo 9. Nosotros intentamos o propusimos eliminarlo, no sé si te acordás, por allá por el decreto 7023, estaba en el capítulo laboral. Decíamos que, porque Eduardo, esto es que cuando vos sos un trabajador, no estás afiliado a un gremio, pero igual te hacen como un descuento de la cuota sindical, ¿no? Entonces, como una suerte de cuota sindical que se llama aporte solidario, entre comillas. Entonces nosotros en el DNU 70 propusimos que eso solo podía ocurrir si había un consentimiento explícito del trabajador de que lo hiciera. Eso solidario es obligatorio. Claro, solidario entre comillas. Claro. Bueno, claro. Eso quedó lamentablemente en la cautelar, ¿te acordás del capítulo ese? Así que bueno, ese es un pendiente que tenemos definitivamente. Yo cuando recorro el mundo y cuento que el sindicalismo en Argentina se lleva 2-3% de la masa salarial formal de los trabajadores, medio como que... a ver, decímelo de nuevo, porque es como que no se puede creer, pero en Argentina eso está en la ley y eso es lo que el presidente Milei llama el modelo de la casta. ¿Qué es el modelo de la casta? El modelo de la casta es usar una arquitectura legal para generar una transferencia de recursos de todos nosotros como trabajadores y nosotros como empresarios, a estas castas, ¿okay? Las castas empresarias o las castas sindicales. Así que esto es lo que el presidente Milei vino a desterrar, lo que hoy hicimos es un ejemplo directo. Lo que vos me estás preguntando, Willy, tiene que ver con lo que intentamos hacer en el DNU 70. Bueno, y la democracia es así. Obviamente. La democracia es así, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Se vuelve a intentar y seguiremos. El gobernador Kicillof acaba de abrir su periodo ordinario de sesiones en la provincia de Buenos Aires, discurso, etcétera, etcétera. En el medio del discurso dijo algo así como que el plan de gobierno y económico es inestable y frágil. Me gustaría que lo escuche y me gustaría una opinión sobre Sí, por supuesto. Pasando limpio, se está destruyendo el entramado productivo argentino y bonaerense. Se están expulsando trabajadores del mercado laboral. Se están precarizando las condiciones de trabajo y deteriorando las condiciones de nuestra industria a corto y mediano plazo. Hay muchos perdedores y pocos ganadores. Y eso da como resultado una mayor concentración de la riqueza en pocas manos, más desigualdad, menos oportunidades y, por ende, menos libertad para las mayorías. Este modelo resulta sumamente injusto, inestable y frágil. En concreto, para sostenerse requiere de un flujo permanente de dólares que permita sustentar el tipo de cambio. Injusto, inestable y frágil. Bla, 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 ¿ok? Son frases hechas, son estereotipos, son... Javier Milei, en la transición, la pobreza llegó a valores que nos heredamos del gobierno anterior, por encima del 50%. La pobreza en este momento está en 35%, según los datos de la Universidad de Itela que el presidente menciona. 16, 17 puntos de caída en los niveles de pobreza. Se produce porque uno tiene un plan de corrección fiscal que ha permitido que le cobremos menos impuestos a los argentinos, en particular el impuesto inflacionario, por eso cae la pobreza tanto. Y en un contexto de una economía que en el primer año de Javier Milei creció 5%.
Repito, en el primer año, cuando uno toma el momento que Javier asume, que es diciembre del año 2023, y esto es datos, ya no estoy especulando, es los datos del INDEC, y uno lo compara, el EMAE puntualmente estoy hablando, con el EMAE de diciembre del 24, un año después, la economía se expandió 5%. Sí. Pero digo, déjame decirte una cosa, Eduardo. El gobierno en ese periodo bajó su gasto 5%. Al bajar el gasto permitió cobrar menos impuestos, como te digo, principalmente el impuesto inflacionario. Quiere decir que se le transfirió al sector privado capacidad de gasto por 10 puntos del PBI. Los 5 que el gobierno dejó de gastar y que le dejó de cobrar impuestos, y los 5 que creció la economía. Entonces, yo diría al gobernador, que digamos estuvo gobernando fue una parte central del kirchnerismo que nos legó desde el año 2011 una economía sin crecimiento, con inflación creciente y pobreza creciente. Bueno, tomo lo que dice como una cosa que tiene que decir políticamente, que no tiene absolutamente ningún asidero. Estoy seguro que él sabe que no tiene ningún asidero, pero bueno, dice eso porque... Ahora, ¿por qué este crecimiento y esta transferencia de dineros hacia la gente quizás en una gran mayoría no se siente en el metro cuadrado? Porque los alquileres crecieron, los servicios crecieron, el agua, la luz, el gas, las expensas. Eso ha crecido de una manera impresionante y eso la gente lo siente en el bolsillo. Bueno, me gustaría un poco contextualizar eso. Los alquileres no han crecido. Los alquileres del momento en que Javier asumió en valor real, es decir, comparado con la inflación, ¿no? Obviamente han caído aproximadamente un 30%. Pero yo hablo del bolsillo de la gente. No, bueno, pero el alquiler es un gasto muy importante. Yo digo que ese gasto y ha caído. sumado a todo lo que yo le digo, es un pelotazo, ¿no? Un pelotazo. Pero además, si vos mirás la evolución del salario real, ni hablar del salario en dólares, ¿no? Por supuesto, porque realmente el kirchnerismo nos había llevado a salarios en dólares que eran de los más bajos, de lo cual no hay nada que celebrar de eso. No hay nada que celebrar de tener los salarios de países como Belice o Haití o países muy pobres. Entonces, durante la recuperación de la economía, que empieza con fuerza a partir de finales del segundo trimestre de este año, los salarios reales, vos sabés que vienen recuperándose sostenidamente, ¿no? Entonces me parece que eso en algún sentido, por supuesto, ¿no? Uno siempre quiere estar mejor, digamos, lo que el kirchnerismo nos hizo caer mucho. No se puede pretender que Javier en un año transforme esto en Dinamarca. Uno empieza un proceso de recuperación, pero, repito, de una caída muy, muy significativa durante el kirchnerismo. Y yo creo que la gente lo que más siente es esa esperanza, ¿no? De que acá algo cambió, que me parece que estamos yendo a una situación claramente de estabilidad macro, porque Javier Milei toma el toro por las astas, ¿correcto? O sea, hace lo que nadie hizo. O sea, todos hicieron un montón de planes de estabilización, que sí, que sa, pero nadie agarró y dijo, yo no quiero tener déficit fiscal y voy a corregir el déficit fiscal. Y Javier Milei lo corrigió en un mes, lo sostuvo, lo mantiene, y yo creo que el superávit fiscal, que es lo que le da la sustentabilidad al programa y es lo que lo hace estable y lo que hace muy poco vulnerable, a mi entender, es un superávit fiscal que se va a consolidar por dos motivos. Primer motivo, porque la recuperación te aumenta los recursos. Pero segundo, porque el presidente nos ha dicho, ustedes no pueden cejar en la tarea de eficientizar el gasto. ¿Okay? Entonces nosotros, si vos ves, y los anuncios que hemos tenido, hoy Manuel Adorni anunció, digamos, una reestructuración muy importante en capital humano, sí, en la claro. que si querés podemos hablar, pero que se terminan siendo aproximadamente unas 3.000 personas. Ahí usted también agarró la motosierra y... Claro, lo que pasa es que uno encuentra un Estado que se había transformado en una unidad básica. O sea, el Ministerio de Capital Humano, que era de Desarrollo Social en la época del kirchnerismo, lo duplicaron. Lo duplicaron, Eduardo. O sea, tenías a Victoria Tolosa Paz y tenías a Emilio Pérsico. Y habían hecho 2 ministerios. Entonces, este señor tenía su canal de hacer lo mismo que estaba haciendo ordenadamente o, digamos, más oficialmente el ministerio. Entonces, esas estructuras duplicadas, que lo único que hacían era sostener el clientelismo político,
que hay que unificarlas en un mecanismo donde la plata llegue directamente a la gente. Claro, y si llega directamente a la gente, no necesitas toda una estructura de punteros. Los gerentes de la pobreza. O de punteros, claro. o punteros que están distribuyendo cosas porque vos le estás dando el dinero directamente a la gente. Entonces, esta reducción es básicamente una manera de focalizar las políticas del capital humano en la transferencia. Dos cosas finales. Sí. Manes, sí. me gustaría su opinión. A mí me encanta la democracia ruidosa. Me encanta que discutamos, que el presidente es muy debatidor, es una persona con... Yo que también soy medio como vengo de la academia, nosotros como académicos vas a un seminario, tratás de decir, bueno, a ver esto, me parece que esto se puede mejorar, etc. Entonces, yo me lo tomo súper bien, la discusión, ¿no? Ahora, bueno, si Manes estaba ahí como también expresando de la manera que quería expresar y además me parece buenísimo que haya venido, porque hay otros que no pusieron la cara, ¿correcto? Sí. No se bancaron que el presidente les diga, che, yo bajé 10 millones de argentinos de la pobreza y vos te llenaste la boca, como hacía el gobernador, hablando de esto y llevaste la pobreza al 53%. No se la querían bancar a esa. O que llevaste la inflación al, como dice el presidente, 50% mayoristas, 17.000 anuales, y hoy esa inflación mayorista es de 1,5 mensual, ¿correcto? Entonces, digo, él fue. Está bien, bueno, hizo su show, ¿correcto? Es un diputado, es difícil como diputado. Yo he estado, Eduardo, como diputado, claro. Es difícil tener visibilidad, es difícil tener impacto. E inventó entonces las dos piñas, la FIP, me van a tirar con la FIP, con la CIDE. Digo, él hizo este show. Bueno, le contestaron, el presidente le contestó en el propio discurso, porque Javier le gusta el debate, le gusta discutir, es rápido. Nada, es eso nada más. Decreto del hijo y García Mansilla, ¿alguna opinión sobre eso? Sí, tengo una opinión. Mi opinión es que le bajaría 10 cambios al tema. ¿Por qué? Porque el Congreso... Sí, hay un procedimiento para la definición de candidatos que es que el presidente propone al Senado y el Senado aprueba. Hoy es día hábil. Hoy se podría haber juntado. O sea, si es un tema, lo de estos candidatos, hoy el Senado se podría haber juntado y los podría haber votado. Estamos en ordinarias. Y lo puede hacer mañana y lo puede hacer la semana que viene. Entonces digo... El mecanismo institucional por el cual el Senado va a definir los candidatos está totalmente vigente, está totalmente normal. Tiene estado parlamentario, ambos. Entonces digo, no sé cuál es el dramatismo. En todo caso, lo que tiene que hacer es el Congreso, si este es un tema dramático, importante, institucional, que se pronuncie. El Senado lo puede hacer, nadie se lo está impidiendo. Ese es el primer comentario que te quiero hacer. Ahora, ¿qué es lo que dice el presidente Milei? El presidente Milei dice, yo puse 2 candidatos. ¿Me puedes decir que sí? ¿Me puedes decir que no? Pero tenés que decirme algo. Entonces yo me banqué todo el año, todo un año, esperando que me digas. No te digo que me digas que sí, pero decime algo. Aprobámelo, desaprobámelo. Aprobámelo, desaprobámelo. Bueno, terminó las sesiones. El presidente... Vos sabés que la Constitución, cuando se produce este tipo de situación, la Constitución permite que en el receso el presidente define por decreto hasta fin del próximo año legislativo. Podría haberlo hecho el presidente en ese momento. A principios de diciembre, dijo, no, lo voy a mandar a extraordinarias. Díganme sí o no. Entonces, no sé, ahí por algún motivo no quieren decir ni que sí ni que no. Entonces, el presidente, ¿qué problema tiene el presidente? Que vos sabés que se retiró Maqueda de la Corte. Entonces, la Corte queda con 3 miembros. Los fallos de la Corte, que es una Corte de 5 miembros, tienen que ser por unanimidad. Entonces, quiere decir que vos necesitas 3 votos. Entonces, vos teniendo 3 miembros de la Corte y necesitando 3 votos, está como forzando a la Corte a operar con unanimidad. Hay un escape que vos podés traer a jueces, pero bueno, no tenés ninguna consistencia doctrinaria, porque medio como que elegís, es como que no es lo apropiado. Entonces, la renuncia de Maqueda, de alguna manera, precipita un funcionamiento, complicado de la Corte, porque es como que le estás exigiendo a la Corte una unanimidad que la Constitución no requiere. Entonces, el presidente lo que dijo es, miren, para tener un funcionamiento, ni hablar, esperemos que no pase, porque los miembros son
son bastante jóvenes, pero suponete que le pasara algo a algún miembro de la Corte, no podría haber fallos. Entonces, el presidente dice, voy a poner en comisión hasta noviembre de este año a estas 2 personas. En el interín decidan, a ver si se deciden por sí o por no. Y esa es la historia. Me parece que no tiene mucho más vuelta que eso. Ministro, gracias por venir. No, gracias a vos. Muchísimas gracias.